¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a ver ejemplos nuevamente de nomenclatura de química inorgánica, específicamente de los compuestos conocidos como anhídridos o también llamados óxidos no metálicos. Óxido en química es oxígeno y un no metal, que son los que forman los compuestos que vamos a ver el día de hoy. Un no metal son los que en esta tabla periódica, que es la que yo utilizo, un no metal es el que está en color gris. Eso es un no metal y son muy pocos, como puedes observar. Y vamos a utilizar la tabla que ahora estás viendo en pantalla. Esta tabla te la voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Es el formulario para que a través de un link lo puedas descargar e imprimir. Y el ejemplo 1 dice óxido de cloro. Según la tabla, óxido, que es de oxígeno, siempre va a tener un número negativo que se llama valencia o número de oxidación de -2. Siempre los óxidos valen -2 y lo negativo va al final. Y me dice cloro, si te das cuenta tiene un número romano. Cuando tú ves un número romano se llama nomenclatura de stock y es más fácil. Cloro, ponemos su símbolo y siempre el número romano es positivo. Y este número romano tú sabes que significa 3, lo ponemos en número normal. Siempre primero lo positivo y el oxígeno al último porque es lo negativo. Ya que tenemos esto, cruzamos y nos quedará cloro, oxígeno. El 2 del oxígeno se comparte al cloro y el 3 del cloro se comparte al oxígeno. Esta es la fórmula química para el óxido de cloro 3. El compuesto número 2 se llama óxido de fósforo 5. Si tú no te sabes los números romanos, búscalos en Google, los números romanos del 1 al 10, que son los que más se utilizan. Entonces vamos a colocar el óxido, siempre es oxígeno a la -2. Y el fósforo obviamente es un no metal, por eso esto es un anhídrido u óxido no metálico. Fósforo tiene por símbolo la letra P mayúscula, eso tú ya te lo debes de saber. Y va a ser positivo porque pues si uno es negativo, el oxígeno que siempre es negativo, el otro a fuerzas tiene que ser de signo contrario, positivo, y colocamos el número 5. Ya con eso bajamos al fósforo, al oxígeno y cruzamos los números. El 2 pasa al fósforo abajo y el 5 de fósforo al oxígeno abajo. Esta es la fórmula química para el ejemplo número 2. El siguiente compuesto se llama óxido de azufre 6. Este es el número romano 6. Óxido va al último porque es negativo y el azufre tiene como símbolo la S mayúscula y ponemos siempre el número romano en positivo. Y este, como dijimos, es el número 6. Cruzamos y bajamos. Azufre y oxígeno abajo. El 6 del azufre pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa abajo al azufre. Esta no es todavía la respuesta. A diferencia de los ejemplos anteriores, tienes que checar si son números que tienen mitad o tercera. Y sí, el 2 y el 6 tienen mitad. Es como una fracción matemática. Mitad de 2, 1. Y el oxígeno, mitad de 6, 3. Pero los unos nunca los escribes. Esta es la fórmula correcta para el óxido de azufre 6. Ahora del ejemplo 4 en adelante vamos a ver el otro tipo de nomenclatura, la que se conoce como común, tradicional o IUPAC. Y se llama anhídrido hipocloroso. Esta es más difícil que el ejemplo anterior 1, 2 y 3. Para eso, el anhídrido es lo mismo que el oxígeno. Anhídrido es oxígeno a la -2. La otra palabra la vamos a consultar de el formulario que te había dicho al principio. Sabemos que tiene cloro porque dice cloro en medio. Vamos a colocar su símbolo del cloro y también va a ser positivo, pero no nos dice el número. Entonces vamos a deducirlo a través de la tabla. Todo lo que empiece con hipo y termine en oso, según esta tablita que tú ves, todo lo que diga hipo y termine en oso va a tener el número 1. Entonces el cloro va a tener número 1 de valencia. Bajamos al cloro, bajamos al oxígeno y cruzamos el 1 del cloro, el oxígeno. El 1 del cloro pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al
cloro, pero recuerda que los unos en el resultado final no se escriben. Este es el anhídrido hipocloroso para el ejemplo número 4. En el ejemplo 5 también es tradicional o común la nomenclatura porque no hay número romano. Y es anhídrido. Anhídrido también es el oxígeno a la -2. Y la última palabra es la difícil. Vemos que es de flúor. Aquí dice flúor y tú sabes que el símbolo del flúor en tu tabla periódica es la F mayúscula. Y obviamente va a ser positivo porque si hay uno negativo que es el oxígeno siempre, el otro a fuerzas debe de ser positivo. El flúor. Y las palabras que trae el flúor es per y termina en ico. Checamos nuestra tablita, la que estás viendo acá en pantalla, y todo lo que empiece con per y termine en ico, para el flúor va a ser el número 7. Entonces bajamos al flúor, al oxígeno y cruzamos el 2 del oxígeno al flúor y el 7 del flúor al oxígeno. Vemos que el 2 y el 7 no tienen mitad, por lo tanto esta es la respuesta ya completa para el ejemplo número 5. Para el ejemplo número 6 se llama anhídrido sulfuroso. Anhídrido es de oxígeno a la -2. Sulfuroso termina en oso. Son de las 4 posibilidades según la tabla. Y azufre es lo mismo que sulf. Tú cuando veas sulf, como esta última palabra, en la otra parte del formulario que aquí te lo muestro, sulf significa azufre. No se dice siempre azufre, a veces se dice sulf. Y el símbolo de ese elemento es la S mayúscula. Y cuando el azufre termina en oso, según la tabla para anhídridos y nomenclatura, va a tener el número 4, positivo. Cruzamos el azufre, el oxígeno, el 4 del azufre al oxígeno y el 2 del oxígeno al azufre, pero si la dejamos así estaría mal. La respuesta debemos de simplificarla. Mitad de 2, 1 y mitad de 4 oxígenos, 2, pero el 1 nunca se escribe. SO2 es el anhídrido sulfuroso. El ejemplo 7 se llama anhídrido yódico. Yódico termina en ico. Anhídrido, sabes que es de oxígeno a la -2. Yódico termina en ico, ya lo subrayé. Y yod es de yodo. En la tabla periódica está el elemento yodo. Yodo se escribe con Y o con Y, así se le llama esta letra, pero se simboliza con la I latina, con la I normal. Y el yodo, que es este símbolo que termina en ico, según la tabla, el yodo en ico siempre valdrá +5. Cruzamos, bajamos el yodo, el oxígeno, y el 5 del yodo pasa al oxígeno, y el 2 del oxígeno pasa al yodo. 2 y 5 no tienen mitad. Esta es la fórmula ya final para el ejemplo 7. Y para finalizar este video de anhídridos o de óxidos no metálicos, vamos con el ejemplo 8 y 9, por último. Y es la nomenclatura más fácil, se llama sistemática. Solamente requerimos de la tabla que ves aquí al lado. Tenemos la palabra óxido. Siempre acuérdate que los óxidos van al final. Y dice tetra. Tetra significa 4, como lo ves en la tabla. De pentafósforo. Fósforo es la letra P. Y penta significa 5. 5 fósforos. Por lo tanto, esta sería la respuesta para el ejemplo 8. Así de sencillo. Y en el ejemplo 9, dióxido de triazufre. Di significa 2. Lo ves en la tabla. Y óxido, pues es el oxígeno. Pero eran 2. Dióxido. 2 oxígenos de triazufre. Tri es de 3. Y el azufre tiene como símbolo la S. Y colocamos su 3. Estas son las respuestas finales, nomenclatura sistemática para el ejemplo 8 y 9. Si te gustó este video, acá a la izquierda te dejo otras pantallas de nomenclatura. Les puedes dar un clic para que te lleven a más de mis videos con ejercicios de este tema, para que tengas paso a paso más ejemplos que resolver y ver. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Te envío un saludo desde México.